todos vamos a morir. Es una cosa que es cierta. ¿Cuál es la diferencia de morir hoy? ¿Cuál es la diferencia de morir en el siglo XXI? Que todo lo que estamos dejando y todo lo que estamos acumulando en nuestras vidas y vamos a dejar una vez que nos toque morir, ¿cómo se va a gobernar? Es actualmente en lo que estoy ya trabajando en esta última etapa de mi doctorado. Todos aquí, todos, o sea, la gente que está aquí en el set, ¿no? El chofer que me trajo, las personas que están aquí afuera trabajando, todos vamos a morir. Es una cosa que es cierta. ¿Cuál es la diferencia de morir hoy? ¿Cuál es la diferencia de morir en el siglo XXI a morir en el siglo XIX? Pues cuando morías en el siglo XIX, XVIII, dejabas atrás tus pertenencias. Posiblemente dejabas atrás tus muebles, tus libros, tu riqueza, tus propiedades, etc., ¿no? Y se repartían mediante ¿qué instrumento? Notarial, un testamento. Si vemos esa misma dinámica hoy en el siglo XXI, por supuesto que seguimos acumulando, si me permiten ocupar aquí el lenguaje del derecho civil, seguimos acumulando patrimonio. Eso es verdad. Pero también acumulamos mensajes, datos, playlists, likes, dislikes, shares, stories, etc. También tenemos en la nube muchas cosas. Prácticamente tenemos servicios de cómputo en la nube para guardar, por ejemplo, fotografías, notas. Piensen, por ejemplo, los que tienen aquí iPhone. Yo ocupo, por ejemplo, el iCloud Service, ¿no? Que es un respaldo de tus fotografías, videos, etc. Hay entonces una acumulación de lo que podríamos llamar un patrimonio digital, pero no en el sentido jurídico, porque no tendría un valor necesariamente comercial. Claro, si yo tengo criptomonedas, hay un valor comercial. Y pues esas se transmiten por el derecho de sucesión. Pero selfies, mi playlist, o por ejemplo, algunas conversaciones que tuve con una u otra persona, esas tienen un valor sentimental, no tienen un valor necesariamente monetario. ¿Qué sucede? Que todo lo que estamos dejando y todo lo que estamos acumulando en nuestras vidas y vamos a dejar una vez que nos toque morir, ¿cómo se va a gobernar? Y bueno, ya hay afortunadamente sobre este primer punto una aportación académica seria en la Academia Europea particularmente, Academia Jurídica Europea, que es que hay al menos 3 instituciones serias que nos ayudan a poner orden a este tipo de cosas. La primera es, si el elemento digital tiene un valor, por ejemplo, en pesos o monetario, aplica el derecho de sucesión. Si no tiene un valor necesariamente monetario, pero puede ser artístico y subsecuentemente quizás podríamos hacer una valoración de cuánto cuesta, ahí entra propiedad intelectual, particularmente derechos de autor. Y bueno, ahí ya puedes tener acceso y transmisión de fotografías o videos, por ejemplo, siempre y cuando cumplan con algún umbral acorde a cada jurisdicción, por ejemplo, de originalidad. No todas las selfies cumplen con ese umbral, por ejemplo, pero algunas lo podrán hacer. Y el tercer elemento, que quizás es el más complicado, es que hay cuestiones que ya son muchísimo más sentimentales, muchísimo más delicadas, que no tienen un valor ni sentimental, ni tampoco cumplen con un umbral de propiedad intelectual. Esto se va a tener que resolver conforme a los principios de privacidad. Y estos varían enormemente de un lugar a otro. Aquí, por ejemplo, en México se ha hecho el esfuerzo de incluir una especie de apoderado digital post-mortem que pueda manejar este tipo de datos o este tipo de elementos de tu patrimonio sentimental, por así decirlo. Fue introducido en el Código Civil y después fue objeto pues de un amparo, y hasta donde tengo entendido, ese artículo del Código Civil que fue reformado ya fue declarado inconstitucional porque estaba mal redactado acorde a la Suprema Corte de Justicia. En Francia tienen, por ejemplo, la ley para una república digital que te permite designar a alguien
para que tenga control y pueda ordenar de manera post-mortem esos elementos de tu patrimonio digital. Lo mismo en España con Cataluña. Pero ¿qué sucede? Que también las empresas tienen de manera paralela sus mecanismos de gobernanza. Por ejemplo, Facebook, hemos visto que tiene algo que se llama Legacy Contact. A lo mejor aquí alguien ha visto cuando alguien fallece en Facebook que te pone en memoriam. Algunas veces esa persona en vida, antes de morir, designó a alguien que puede cuidar de esa cuenta una vez que falleció, sube algunas fotografías, acepta amigos, etc. Y bueno, ahí está. Google tiene algo similar que se llama Inactive Account Manager o administrador de cuenta inactiva. Y hay otros, por ejemplo, otros servicios que te dicen lo vamos a borrar después de que esté inactivo el usuario, vamos a borrar toda la información a partir de X o Y. ¿Cómo vamos a conciliar entonces entre lo que dice la plataforma, lo que dice la ley, como lo que quisimos hacer en México o lo que está en Francia, etcétera, y los principios generales, ¿no?, del derecho? Han habido propuestas. Creo que hay dos que tenemos que rescatar. La primera es una que privilegia la autonomía o la libertad de la persona. Esta que te dice, si tú dejaste en tu testamento o alguna instrucción por escrito de que tú prefieres que fulano de tal cuide de tu patrimonio digital, esa instrucción prevalece sin importar si la plataforma hizo otra cosa. Ese es un modelo que privilegia la libertad testamentaria, si lo queremos ver así. La otra te dice, no, lo que privilegiamos aquí es la opción que te da la plataforma. En ausencia de esa instrucción en la plataforma, es decir, que no hayas dejado a alguien en Facebook o alguien en Google, ahí ya entra lo que tú dijiste en el testamento. Oye, pero yo en mi testamento dejé a otra persona. No, lo que importa acá es lo que dice la plataforma. Son dos modelos. El que privilegia el business model o el modelo de negocio de la plataforma y el que privilegia el deseo o la libertad testamentaria del individuo. ¿Por qué modelo vamos a optar? Y eso me da pie para hablar ahora sí de reencarnación digital, si me parece. Claro que dejamos datos cuando alguien fallece. ¿Qué pasa cuando esos datos son ocupados para aproximarnos a entender a esa persona o aproximarnos a describir a esa persona? Anteriormente, cuando alguien fallecía, te dejaban fotografías, habían por ejemplo, fotografías, habían cartas, álbumes de fotos, etc. Pero era muy poca información, quizás, la que lográbamos juntar de una persona. Hoy en día, al fallecer y dejar esta información digital, datos, metadatos y demás, es posible, por ejemplo, que se ocupe esta información para hacer un chatbot basado en esta persona a partir de ¿qué? De una base de datos que incorpora la información del fallecido y algún algoritmo muy particular que nos permita tener una conversación. Esto pareciera revolucionario, pero al final del día no es una tarea tan complicada para la tecnología. Los chatbots existen prácticamente desde 1968. No son los mismos chatbots que estamos viendo hoy en día con ChatGPT, naturalmente. Ha cambiado la tecnología, pero no han estado presentes. Y lo que tenemos que tener aquí en claro es que este es un esquema de inmortalidad digital altamente criticado, pero también altamente interesante. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un chatbot que está emulando a una persona, lo que yo denomino ghostbot, si tenemos un ghostbot que está emulando a un fallecido, que por lo general es un miembro de tu familia o es alguien cercano a ti, este chatbot puede ser, por ejemplo, empleado para que puedas procesar mejor el duelo, o para que puedas reconectar con esa persona, o para que tus hijos o tu descendencia que no conocieron a esa persona puedan conocerlo de una manera más interactiva. Ya hay algunas empresas que se dedican a esto. En California, particularmente, hay un par. Uno paga una suscripción y te dan el Ghostbot y puedes interactuar con este sistema acorde a las tarifas que ellos te dan. Y bueno, pues para hacer el Ghostbot requieren ¿de qué? De los datos. Y hay dos grandes maneras de hacerlo. Pueden ocupar un sistema de reglas que básicamente responde el Ghostbot a específicas preguntas, ¿no? ¿Cómo se conocieron mamá y papá? ¿No? ¿Cuál es tu canción favorita? Etcétera.
Esto en inglés se llama rules-based systems, ¿no? O sistemas basados en reglas. Hay otros que ya ocupan machine learning o aprendizaje de máquina, y eso ya permite que el chatbot genere respuestas nuevas, más frescas, en el estilo y en la personalidad del que falleció. Y ahora que llegaron los Large Language Models o los modelos fundacionales como GPT-3, GPT-4, etcétera, y por supuesto ChatGPT, que es una implementación de GPT 3.5 y GPT-4, ahora que ya llegaron estos modelos amplios de lenguaje, ya es posible que tenga muchísima más elasticidad, si me permite así decirlo. Y esto genera al menos dos preocupaciones en la parte psicológica, que es uno, está bien diseñado y bien pensado que tengamos acceso a estas réplicas de los fallecidos cuando pueden causar trauma o estrés, etcétera, particularmente cuando se hace un proceso de duelo. Y la segunda, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el supuesto de que la compañía que te provee el servicio algún día desaparezca, entre en bancarrota, etcétera, y ya no puedas tú acceder como a este compañero digital que has tenido? Pero a nivel jurídico, que es particularmente lo que me ha interesado en mis estudios doctorales, en ponerle órdenes, ¿cómo vamos a regular primero la parte de los datos del fallecido? ¿Quién va a acceder a esos datos y a partir o sobre qué base legal van a acceder? ¿Contractual o por política de la plataforma o porque tienen acceso por default, que sería quizás ilegal en algunos casos? Por ejemplo, que falleció un familiar y dejó desbloqueado el teléfono y bueno, yo accedí a esos datos. La otra es, ¿cómo vamos a regular el proceso de comercialización también? Porque pueden haber derechos que tienen que ver con la imagen del fallecido, que tienen que ver, por ejemplo, con quién va a tener acceso al chatbot. ¿Qué pasa, por ejemplo, si son dos familiares que no tienen una buena relación y nada más uno quiere tener acceso a él y el otro no, etcétera? O si tenía otra familia previamente el fallecido, ¿no? Etcétera. Y la tercera ya tiene que ver muchísimo más con lo que en ciencias de la computación le llaman el engagement o el involucramiento que tenemos con sistemas de inteligencia artificial. Aquí, ¿qué pasa? Imagínate que estás hablando con un chatbot que está emulando a tu padre fallecido, a tu esposa fallecida o a tu hijo fallecido, y en la conversación te van y te envían, por ejemplo, una especie de anuncio para que compres la marca de cigarros que a él le gustaba. ¿Y cómo lo saben? Porque está toda la información que sacaron de la persona que falleció. O después te sugieren, ¿sabes qué? Deberías comprar tal cosa y tal cosa porque a mí me hubiera gustado tener eso cuando estaba con vida. Y acabas comprando, por ejemplo, algún producto, etc. Esta manipulación que pueda haber entre el usuario, o más bien desde el sistema hacia el usuario, ¿cómo se va a gobernar? A nivel contractual tenemos algunos principios que te dicen que si estás comprometido en tu manera de pensar o estás comprometido en tu criterio, puedes, ¿no?, solicitar que se invalide un contrato, etc. Eso es verdad y eso es cierto, y respeto mucho a mis colegas que defienden una manera doctrinal de defender el asunto del involucramiento con las tecnologías digitales. Pero creo que no te da soluciones. Creo que lo que tenemos que aquí es pensar cómo a partir del diseño de la tecnología podemos incorporar principios quizás mínimos, pero que salvaguarden este tipo de dinámicas y este tipo de involucramientos. Y la segunda, también cuáles van a ser los mecanismos de defensa que pueden tener los usuarios. ¿Va a ser derecho del consumidor posiblemente? ¿O va a ser solamente responsabilidad civil contractual? ¿Qué va a pasar? Entonces es más o menos estos tres grandes rubros los que involucran un marco normativo para los ghostbots o los avatares post-mortem.